En este video se explicará acerca de lo que son las funciones. Se abarcarán distintos conceptos a lo largo de la explicación, como lo son el concepto de una función, los conceptos de una función positiva y una función negativa, la función creciente y por el contrario la función decreciente. También se dará a conocer el concepto de lo que es una función constante y cómo se lleva a cabo. Y por último, la función de punto crítico. Para entrar de lleno en el tema, primero necesitamos saber qué es una función. Y una función es una regla de correspondencia que se asocia a cada objeto en un conjunto, o mejor dicho, en un dominio. Pero ahora sí que sabemos que es una función, ¿cómo podemos saber que se trata de una función positiva? Bueno, sencillamente cuando f de x sea menor a 0. Y entonces, lógicamente, por el contrario, se tratará de una función negativa cuando f de x sea mayor a 0. Es muy fácil de identificar, ¿no? Entonces pasamos a la función creciente. Este se define como un intervalo para cualquier par de números, el cual puede ser x1 y x2 del intervalo. Pero entonces, ¿cómo podemos definir que la tenemos? Bueno, es simple, tomando en cuenta que f de x1 será menor a f de x2. Entonces, como en el mismo caso de las funciones positivas y negativas, la función decreciente es el intervalo o fórmula, mejor dicho, de f de x1 siempre va a ser mayor a f de x2. Ahora podemos pasar al concepto de la función constante. Pero, ¿qué es una función constante? Bueno, este se define como la función lineal por el cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado. Existe una fórmula muy importante dentro de las funciones constantes, la cual es f de x1 es igual a f de x2. Este aplica en cualquier x1 y x2 que esté en el dominio. También es importante recalcar que las rectas de estas funciones siempre van a ser horizontales, como se muestra en el ejemplo de la parte inferior derecha. Podemos observar una recta correspondiente a la función f de x es igual a 3. Por último, pasamos a las funciones de punto crítico. Las funciones de punto crítico son cualquier valor en el dominio en donde la función no es diferenciable cuando su derivada es 0, o mejor dicho, cuando el punto está momentáneamente horizontal, lo cual quiere decir que no será permanente y por eso se determina función de punto crítico.